Hermanos, entonces en Mateo capítulo 16 vamos a hacer una lectura que nos puede dar entrada al tema que vamos a considerar hoy. Mateo capítulo 16. Gracias. Vamos a leer a partir del versículo 13, una conversación que tiene el Señor Jesucristo con sus discípulos, con los apóstoles. Dice así la palabra del Señor, Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea y Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y alguno de los profetas, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, hoy estamos dando inicio a la cuarta y última institución creada por Dios en la tierra. Habíamos considerado en nuestra confesión, que es la que estamos estudiando, la primera institución, que era la adoración, donde estuvimos hablando cómo Dios instituyó, cómo Él quiere que los hombres se acerquen a Él en adoración por quien Él es. Hemos visto también el gobierno, las autoridades civiles, ¿sí? En el capítulo, así vamos ya concluyendo también, vemos que estamos en los últimos capítulos ya de nuestra confesión de fe. El capítulo 24 de las autoridades civiles, ¿sí? Que estuvimos mirando cómo es esa relación entre el Estado y la Iglesia. En el capítulo 25 vimos acerca del matrimonio, esta institución también creada por el Señor, y vamos a empezar a considerar hoy la Iglesia, capítulo 26 de nuestra confesión de fe, la Iglesia. Y como podemos saber por el Nuevo Testamento, este es uno de los temas de los cuales nosotros tenemos que prestar mucha atención, siempre ha sido así. Es un tema, la institución, la Iglesia, los caminos de la Iglesia, la forma de la Iglesia, la conducta de la Iglesia siempre ha sido temas de debate, siempre ha sido temas de cuestión, en donde unas iglesias son de una manera, otras iglesias son de otra manera, se acercan al Señor de una forma u otra y tienen una idea diferente incluso de lo que es la Iglesia, de quién es la autoridad, la Iglesia. Cómo Dios instituye la Iglesia en su orden. Es un tema que debemos prestar atención y siempre es bueno estar considerando y tener esto bien presente en la vida de los creyentes. En la Biblia tenemos muchos pasajes, tenemos capítulos e incluso casi epístolas que están dedicadas a este tema de la Iglesia. O sea que es importante y lo hacen tanto para definirla, para ordenarla, como para saber qué hacer y cómo es la identidad de la Iglesia. De ahí que los autores de la confesión emplean hasta 4 capítulos, podemos ver a partir de este capítulo 26, emplean hasta 4 capítulos para clasificar muchos de los puntos que nosotros tenemos y necesitamos saber. Por ejemplo, la comunión de los santos, es un tema que está el hermano José dando, o comenzó a dar hace poco en nuestro culto. El bautismo, la cena del Señor, estas cosas que el Señor instituyó en la Iglesia, nosotros lo vemos hasta dividido en 4 o 5 capítulos. Y este capítulo 26, que es el que vamos a abordar ahora, es el capítulo más largo de todos los capítulos de la confesión de fe. Tiene 15 párrafos. 15 párrafos. O sea que fíjense si no es algo importante para que la Iglesia tenga en cuenta de saber cuál es su institución, cómo debe conducirse, cuál es su identidad y etcétera. Así que esto tiene que ser importante. La palabra iglesia, hermanos, aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Esa palabra iglesia. Se precisa una aproximación
minuciosa, vamos a decirlo así, a cada una de esas definiciones, donde están esos textos, en su contexto, para poder entender ese término que se emplea allí. El término que Dios quiere dar a esa palabra iglesia en todas estas 100 veces que aparece la palabra iglesia. Cuán necesario es que en un tema tan importante tuviéramos las ideas lo más clara posible para no pensar acerca de la iglesia de Cristo según nuestra imaginación, según nuestras propias ideas, según lo que nosotros hemos escuchado de otros o de otra iglesia, hemos sabido de cómo tiene que ser una iglesia, sino más bien lo que Dios mismo quiere que nosotros sepamos y consideramos por medio de su palabra. Ahí tiene que estar el temor de nosotros. La palabra iglesia, el término, es traducido del griego de la palabra eclesia, con doble K, eclesia, que la traducción al español viene a ser la palabra congregación. Eso es una iglesia, es una congregación, eclesia. También aparece como pletos, otra palabra que aparece también para definir esta palabra iglesia, pletos, que significa plenitud. Denota una multitud. Esta palabra pletos denota una compañía grande o plena. De ahí también viene esta palabra pletos, que es traducida como congregación, como iglesia. También esta palabra congregación aparece como sinagoge. Sun significa juntarse y agoge significa reunir. Es una multitud, es una cantidad de personas que se junta, que se reúne. De ahí viene la palabra sinagoga también, que está en el Nuevo Testamento también. Se usa y se traduce esta palabra como iglesia. Se usa estas palabras para referirse a congregación, es decir, un número de personas juntas, una compañía, una congregación, personas congregadas. Pero miren qué interesante, hermanos, que son personas que se han juntado, es una multitud que se ha congregado porque han sido llamadas. Eso es lo que denota más el énfasis en esta palabra, porque muchos se reúnen como congregación para tratar temas políticos, para tratar temas de la vecindad, para tratar temas de nuestra urbanización. Pero aquí esta palabra se emplea precisamente para hablar de un grupo de personas congregados que han sido llamadas, han sido convocadas bajo un llamado para poder reunirse. Es de donde viene la palabra eclesia que dijimos al principio, con doble K. ¿Por qué lo especifico? Porque está dividida en dos palabras esta palabra. Ek significa fuera y klesis significa llamamiento. Es un llamamiento afuera, para que se reúnan fuera, convocados bajo un llamado a reunirse fuera. Hay alguien que los llama, hay alguien que los reúne, que los convoca en una asamblea, en una sola congregación o compañía, a reunirse juntos, fuera. Esa es la traducción de iglesia, eclesia, un llamamiento a reunirse fuera, gente congregada. Este es el nombre al cual Dios mismo se refería al pueblo de Israel en el pasado, cuando Él invocaba al pueblo de Israel. Es la misma palabra usada aquí. En Éxodo capítulo 16, versículo 9, dice: y Moisés dijo a Aarón: di a toda la congregación, ahí está esta palabra, de los hijos de Israel, acercaos a la presencia del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Es una convocatoria de parte de Dios. Los llama eclesia, congregación, y los convoca. Este es el nombre que recibía Israel. Éxodo 12:3 dice: hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas. Levítico 19:2 habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Una congregación. Dios llama congregación a Israel como la nación escogida por Él entre todas las naciones de la tierra. Esta palabra era empleada a Israel como una distinción entre las demás naciones. Y en la era presente, hermanos, Cristo la llama la compañía de los redimidos. La compañía de la que Cristo dijo: edificaré a mi iglesia, edificaré a mi congregación, a mi compañía, y que es descrita adicionalmente como la iglesia, la cual es su cuerpo también. Eclesiología es el nombre de la materia que estudia, ¿qué cosa? La iglesia. Esa es la materia. Cuando uno va a estudiar la iglesia, se usa
esto como materia, eclesiología, y de todo esto que se podría abarcar según el contenido bíblico de la doctrina de la Iglesia, y todo el contenido de este capítulo con referencia a la Iglesia, estos 15 párrafos que vamos a estar considerando a lo largo de estos días, se podría resumir desde esta perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva? Hay una sola Iglesia del Señor Jesucristo que la encontramos manifestada en dos aspectos: en su Iglesia universal y en su Iglesia local. Es en lo que se divide estos 15 párrafos que vamos a estar considerando. La Iglesia universal y la Iglesia local. Del párrafo 1 al 4, esos primeros 4 párrafos, abarca la Iglesia universal. Va a hablar de la Iglesia universal. ¿De qué se trata esta Iglesia universal? Y a partir del párrafo 5 al 15, se nos va a estar hablando más específicamente de la Iglesia local, sus características, su mandato original, la membresía definida como tal, su poder autoritativo, el gobierno establecido en las iglesias locales, su relación fraternal con otras iglesias. Todo eso se está contemplado aquí en estos 10 párrafos del 5 al 15. Vamos a ver entonces hoy si podemos abarcar estos primeros 4 párrafos que nos estará hablando acerca de la Iglesia universal, del párrafo 1 al párrafo 4. Cuando nosotros comparamos los dos primeros textos que se aparecen esta palabra iglesia en el Nuevo Testamento, encontramos a este aspecto doble de la iglesia de Cristo que antes nosotros dijimos, o que leímos antes allí en Mateo capítulo 16, versículo del 18 al 20. Y dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Presten atención a las cosas que dice aquí. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen de él que era Jesús el Cristo. Está hablando aquí de una iglesia. Está hablando de una iglesia en singular. Y se refiere a ella con una serie de características. Primero, dice que es fundada. Es fundada. Es algo que tuvo un inicio. Es fundada. Es edificada sobre Cristo, está diciendo el Señor mismo. Él es quien la empieza, tiene un comienzo, tiene un principio, fue fundada en un momento. Y es Él también quien la edifica. Es lo que encontramos en estos 3 versículos. Él dice: yo edificaré mi iglesia. Esa iglesia que Él edifica es de propiedad suya. Le pertenece a Él y solamente a Él. Y Él lo deja bien claro: yo edificaré mi iglesia. Es mi iglesia. En tercer lugar, hay una relación entre ese fundamento, que es Cristo, que es de la iglesia, y la confesión que hace Pedro, la confesión apostólica que él hace sobre esta roca cuando dice el Señor. ¿Qué es esa roca? Esa roca no es Pedro, claro que no, sino la confesión previa de Pedro acerca de Cristo. A eso se refiere a la roca. Cuando dice en el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, ahí dicen algunos unas cosas y otros otras. Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, y aquí está la roca: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca sobre la cual Cristo iba a edificar su iglesia. Sobre ese fundamento, sobre esa declaración que Pedro había acabado de decir. Hay una relación entre ese fundamento entonces y la confesión apostólica que es sobre esta roca. Es lo mismo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 20 y 21. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En cuarto lugar, esa iglesia que Cristo edifica, que Él es el propietario, Él es el Señor, esa iglesia prevalecerá y será victoriosa sobre todos sus enemigos. Es lo que Él dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es otra característica de su iglesia universal, que es a la que estamos tratando ahora. Y en último lugar, hay una relación entre esta iglesia
y el reino de los cielos. Porque el versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Está hablando a la iglesia aquí. Pedro está haciendo como una imagen de la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, etc. Y aquí hay funciones, ¿no?, de esta iglesia. Pero hay una relación de esta iglesia con el reino de los cielos. Es decir, la autoridad apostólica ejercida en la iglesia tendrá trascendencia en el reino de los cielos. ¿De qué iglesia está hablando? ¿A qué congregación se está refiriendo? Cuando se refiere aquí a la iglesia, hermanos, pues no se está refiriendo a ninguna iglesia específica, no a algún tipo de iglesia en concreto, sino a la iglesia de Cristo cualquiera que fuera y en cualquier lugar que esté. Cualquiera de la iglesia que ha tenido y tiene y tendrá estas características. Y esa iglesia es una y solo una, porque Cristo se refiere a ella como mi iglesia. En Mateo capítulo 18, versículo 17, es la siguiente vez que aparece esta palabra. Aquí, la primera vez fue aquí cuando el Señor habla que Él edificará a su iglesia, refiriéndose a su iglesia universal. La segunda vez que aparece es en Mateo 18, 17, que dice, por tanto, si tu hermano peque contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, escuchen esos términos, si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esta palabra aquí, iglesia, nos enfoca a otra dimensión diferente. Aquí esta iglesia ya tiene oídos para oír. ¿Ven? Como dijimos allí, si no te oyere, tiene oídos para oír, pero también tiene boca para hablar. Es decir, es un grupo concreto de personas que pueden oír y que pueden hablar. Ya no está hablando de algo generalizado, sino específico. El tema que trata estos versículos es la disciplina en la iglesia. Y algo como la disciplina no puede existir sino en un grupo definido con número y nombres en los que componen una congregación que están allí relacionándose estrechamente y con unas reglas o normas en las cuales se pueden admitir o dejar a sus componentes de la iglesia. ¿Ven? Ya vemos allí un trato especial, ya vemos allí funciones poniéndose en tratarse, ¿no? Es decir, la idea que Cristo nos está transmitiendo en este pasaje es de una iglesia, es de una congregación que está organizada y establecida en un lugar determinado, con un número de personas determinado y conocido ellos entre sí, entre esos componentes, a los cuales se les puede pedir cuenta de ciertas cosas. Se ven normas, ya se ven un funcionamiento, se ven funciones en ese grupo. Bueno, pues son estas dos perspectivas las que nos dan una idea global, de hermanos, de lo que es la iglesia. Desde una dimensión global, es decir, universal, y desde una dimensión local, específica. Vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 13, como en el versículo 22, que aparecen estas dos ideas juntas. Dice en el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, aquí está Pablo confesando su comportamiento antes de ser creyente, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Él no se está refiriendo a una iglesia específica local, se está refiriendo a la iglesia universal del Señor. Él perseguía a todos los creyentes que él encontraba. Así que vemos este término aquí refiriéndose a la iglesia universal. Y en el versículo 21 dice, y después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Y aquí se está refiriendo a iglesias locales, donde él cuando llegó allí, a él no lo conocían de vista. Iglesias locales en Judea. Pablo perseguía a la iglesia, versículo 13, enfatizada su aspecto universal, pero esta iglesia está compuesta, entre otras, por esas que estaban en Judea, según el versículo 22. En Efesios capítulo 3, versículo 21, dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia de Cristo es por medio de quien se ha traído gloria a Dios.
Está hablando de la iglesia universal. Se ha traído gloria a Dios por medio de la iglesia. Por eso dice, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo. Es esa que está y ha estado sobre la tierra sin límite de tiempo durante siglos y edades en cada generación. La iglesia universal de Cristo. Luego está compuesta por aquellos redimidos de sus pecados y son solo estos los que pueden dar esa gloria a Dios, que componen la iglesia universal. ¿Has pensado en eso alguna vez? Porque nosotros siempre podemos llegar a encerrarnos que nosotros estamos dentro de una iglesia local, pero nunca somos conscientes que somos parte de una iglesia universal. Universal. Que se cumplen términos dentro de una iglesia local, pero hay otros términos que tiene cada iglesia con otra iglesia, con el resto de la iglesia universal también. Como por ejemplo orar unos por otros. Como por ejemplo ayudarnos unos a los otros en situaciones económicas, en situaciones materiales, en literatura, en lo espiritual. Estamos llamados también a colaborar con el avance del reino de Dios en la iglesia universal. Orar por los perseguidos. Nosotros no estamos siendo perseguidos, pero hay otras iglesias que sí están siendo perseguidas. Y nosotros tenemos que ser conscientes que nosotros somos parte de una iglesia universal, hermanos. Que cuando estemos en los cielos no habrá iglesias locales. Allí será una sola iglesia en todo el cielo, en todo el mundo, en toda la tierra. Con esta idea general acerca de la iglesia universal, nosotros tenemos que resaltar ahora las características que se nos dicen en estos párrafos. Y es lo que trata el párrafo 1 y el párrafo 2, que habla acerca de su identidad como invisible y visible. ¿De qué se trata esto? En el párrafo 1 se resalta el aspecto invisible de la iglesia. Mira, léalo conmigo. El párrafo 1 dice, del capítulo 26 de la iglesia: la iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible. Se compone del número completo de los elegidos que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza. Y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Se nos dice primeramente que esta iglesia, seguimos hablando de la iglesia universal, esta iglesia es católica, lo cual significa universal. Esa es la traducción de la palabra católica. Significa universal, sin fronteras, sin distinciones. Y esto nada tiene que ver con la iglesia romana, hermanos. En Romanos capítulo 1, versículos 5 y 7 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Esa es la idea de ser una iglesia católica, en todas las naciones. Colosenses 1:23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Primera de Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos en todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es una iglesia católica. Esta iglesia universal se le da el término de católica. El evangelio es el mismo para todos y hace que en todas las naciones hayan quien invoquen a Dios sin diferencia alguna de raza o país. Por eso el Señor Jesucristo dijo: a mí se me ha sido dada toda autoridad en los cielos y en la tierra, por tanto, id y predicar el evangelio, ¿dónde? En todas las naciones, para que se extienda esta iglesia universal. Esta iglesia es invisible, también nos dice este párrafo 1. Esta palabra nos puede llevar quizás a un cierto malentendimiento. No quiere decir que sus componentes son invisibles. No es que van creyentes por ahí donde la gente no los puede ver físicamente, no son invisibles. O que no ves nada de esta iglesia tampoco. No es que es invisible porque no ves nada en ellas, que de ella nada tiene que ver con lo que tú ves aquí en la iglesia. No, la iglesia universal la incluye los creyentes verdaderos que forman iglesias locales, y estas iglesias son visibles. Se ven estas iglesias. ¿Pero por qué se les llama invisibles?
Es en el sentido de la obra del Espíritu Santo en la gracia de Dios en ellos, que es en el interior, que se manifiesta solo por medio de esos frutos que se ven. Pero es algo invisible. A mí muchas veces me ha pasado de estar delante de un montón de gente, de un montón de multitud. A veces viajes que hemos ido a la península y hemos estado en grandes parques, yo miraba un montón de gente, o en la misma ciudad. A mí se me venía la pregunta siempre ¿habrá algún creyente entre todas estas personas? Yo no lo veo, pero la obra de Dios invisible por medio del Espíritu puede estar en alguna de estas personas. Por eso es invisible. Yo estoy ahí viendo esa multitud, pero no veo quién es el creyente. ¿Quién Dios inició una obra de salvación en él? Es invisible en el sentido de la obra del Espíritu Santo, de la gracia de Dios. Formada solo por esos elegidos, aquellos designados por Dios desde antes de la fundación del mundo y que han sido y serán en su momento redimidos y glorificados en Cristo. Pero ya en el párrafo 2 se resalta el aspecto visible de la Iglesia universal. Está el aspecto invisible y en el párrafo 2 vemos el aspecto visible. Vamos a leer este párrafo 2. Dice: todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales personas todas las congregaciones locales deben estar compuestas. La Iglesia universal no se limita a ser simplemente o totalmente invisible, sino que ésta tiene un aspecto visible, el cual aspecto son esos verdaderos creyentes de los cuales están compuestas las iglesias locales. Y estos verdaderos creyentes alrededor de todo el mundo que se reúnen en sus iglesias locales están descritos de la siguiente manera: ellos profesan creer en el Evangelio. Son visibles, están en una iglesia local. Y sus características se distinguen en que ellos profesan creer en el Evangelio y además rinden obediencia a ese Evangelio a Dios por Cristo. Es decir, que creen las verdades esenciales del Evangelio y luego viven conforme a ellas. Por eso son visibles. Confesar creer en las verdades fundamentales del Evangelio y luego vivir impíamente es algo contradictorio. Allí no se va a ver nada de una iglesia visible. Al contrario, a la vista de todo esto podríamos hacer una definición para ayudarnos a comprender esa realidad de la iglesia en su aspecto universal. Y el pastor Gregory Nichols, él dio una definición que es muy acertada. Él dijo: es ese organismo e institución que pertenece al Padre, que es quien elige y llama a los pecadores, pertenece al Hijo, que es quien redime del pecado, y al Espíritu Santo, quien es el que regenera. Esta iglesia no está limitada a ninguna localidad específica, fue fundada por el Señor Jesucristo y es edificada sobre el fundamento de sus apóstoles, fortalecida por el Espíritu Santo y perpetuada por toda la generación hasta su próxima venida. Estamos hablando de la Iglesia universal. Es una institución divina que consiste en la asamblea de Dios, el reino del pueblo de Dios, el nuevo Israel, el Israel del nuevo pacto. Ese grupo de personas son conocidos como creyentes, santos, discípulos de Cristo, hermanos, incluye a hombres y mujeres, judíos y gentiles. La característica común de todos ellos, es que han experimentado la redención de pecados, han sido liberados del dominio y el poder del pecado, han recibido el Espíritu Santo y han sido santificados por medio de la fe en Jesucristo. Esta Iglesia universal de Jesucristo cree y se multiplica cuando por medio del Evangelio son traídas otras personas a Jesucristo. Qué buena definición de la Iglesia universal de Cristo.
Vamos a ver el texto mencionado, hermanos, en Hebreos capítulo 12, versículo 22. Búscalo en tu Biblia. Hebreos capítulo 12, versículo 22 y 23, el cual nos enriquece más al conocer un poco más de esta idea que debemos de tener de este aspecto de la Iglesia universal. Hebreos capítulo 12, versículo 22, dice así: Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, esa es la idea, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Quizás haya alguna diferencia en la traducción que he leído, pero la idea que estos nos muestran como no podemos pensar de esta Iglesia universal como algo conceptual meramente, que no se materializa ni se concreta en nada, como que solo pertenece al mundo de las ideas, como que hay una Iglesia universal, sí, pero como que no es algo que se concreta, no es algo que se materializa, es algo que sí, es una idea que hay una Iglesia universal por ahí en el mundo dando vueltas. Pero este pasaje nos dice otra cosa muy distinta. Nos dice a dónde nos hemos acercado, a quiénes nos hemos unido y de quién llegamos a formar parte. Dice allí que esa congregación de los primogénitos, nos hemos acercado, nos hemos unido a la congregación de los primogénitos. ¿Quiénes son estos? Estos son, hermanos, los creyentes que ahora están sobre la tierra. Nos hemos unido a todos estos creyentes que define aquí en Hebreos la congregación de los primogénitos, aquellos que están en Cristo. Nos hemos unido a ellos, la Iglesia universal. Pero la palabra aquí congregación, esta palabra que usa aquí en este pasaje congregación, no se emplea, hermanos, en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Y esta palabra conlleva a la imagen de una asamblea festiva y gozosa. No solamente un grupo de personas reunidas, sino en la condición en la que están. Los describe como gente que están en una festividad, que están gozosas. Y nosotros nos hemos acercado a esta congregación, a este tipo de personas. Sigue diciendo, nos hemos acercado a los espíritus hechos perfectos. ¿Quiénes son estos espíritus hechos ya perfectos? Estos son esos creyentes, son creyentes también, pero que han fallecido ya. Ya han muerto, todos los que han llegado a su heredad eterna en gloria, esperando la resurrección, y nos unimos a ellos en adoración y servicio a Dios. Ahora me dirá la pregunta, ¿cuándo nos podríamos unir a ellos para adorar? ¿En qué momento toda la Iglesia universal está adorando a Dios? Porque nos hemos unido todos para esto. A los que están en la tierra, que están en otro país, donde no estamos con ellos, a aquellos a los cuales nos hemos acercado, que ya no están entre nosotros, que son los espíritus hechos ya perfectos, ya están glorificados en el cielo. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el momento en donde su Iglesia universal está adorando a Dios juntos? Pues precisamente, hermanos, en el día del Señor, el día que el Señor ha señalado para la adoración. La Iglesia de los primogénitos se une a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Y estos espíritus hechos perfectos que están en la presencia de Dios, y nosotros aquí también que estamos en la presencia de Dios, estamos todos juntos adorando al único Dios omnipresente y a nuestro Redentor Jesucristo. Así, cuando empieza el día del Señor, comienza el domingo, el día del Señor, comienzan a reunirse las alabanzas de aquellos por donde comienza el día, se elevan a Dios quizás allá por países lejanos a nosotros, sigue a otro país, empieza quizás por las Filipinas, luego continúa por Australia, por Japón, por China, por la India, donde toda Asia llega a la adoración, trayendo sus sacrificios de alabanza a Dios desde esos lugares donde habita su presencia, es decir, esas iglesias locales. Luego a estos se les une quizás Rusia,
luego empiezan los africanos, los europeos, y por fin amanece en América y todos estos también se unen a la adoración a Dios como la Iglesia universal de Cristo. Desde esta forma, en ese señalado día, desde toda la tierra, se eleva a Dios la adoración. Y esta se junta a la de los santos hechos ya perfectos en los lugares celestiales, de manera que toda la Iglesia universal están todos adorando, todos en la misma presencia del único omnipresente Dios. ¿A qué es fabuloso eso? Hoy, un día como hoy, toda la Iglesia universal de Cristo está rendida en adoración a Dios. Y no solamente la Iglesia, también los ángeles. Y ante este tremendo espectáculo, producto de la gracia de Dios y de la obra de redención del Cordero de Dios, está la multitud incontable también de ángeles, que es movido también a la adoración. Ellos también se unen a esta adoración juntamente con la Iglesia universal. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, ¿a quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. De esta forma se manifiesta entonces el aspecto visible de la Iglesia universal. El párrafo 3 nos va a hablar acerca de la perpetuidad de esta su Iglesia. Vamos a leer allí lo que dice. El párrafo 3 dice, las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Y algunos han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Aquí hay dos ideas contrastadas en estas palabras que hemos leído, que podrían parecer contradictorias a primera vista, pero está perfectamente en armonía con lo que hemos dicho ya acerca de la Iglesia y lo que vemos también en el Nuevo Testamento. Las iglesias más puras, es lo que dice aquí, están expuestas a corrupción y aún llegar a apostatar. Sin embargo, como dice el texto, Cristo tiene y siempre tendrá en este mundo un reino que en verdad creen y seguirán profesando su nombre. Iglesias locales podrán caer, pero la iglesia universal visible nunca fracasará. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo. Ninguna arma, el Hades no puede prevalecer contra ella. ¿Por qué no puede prevalecer contra ella? Porque la iglesia participa, hermanos, de la victoria de Cristo, quien por medio de la persona suya y su obra dio el golpe decisivo contra Satanás y sus poderes de muerte. Por eso ella prevalecerá, porque está unida a Cristo que venció todo esto. ¿Cuántos imperios han tratado de exterminar la iglesia en el mundo? ¿Cuántos imperios y gobiernos han tratado de exterminar como una plaga maliciosa a los cristianos durante toda la historia? Pero la iglesia siempre ha existido sobre la tierra. Nunca han podido. Nunca han exterminado a la iglesia. Y lo han tratado, Y lo han tratado durante toda la historia. Pero no han podido. Dios siempre ha tenido un remanente sobre la tierra. ¿Cuántas personas contrarias al cristianismo han profesado la pronta extinción de la iglesia? Pero podemos mirar a nuestro alrededor. La iglesia permanece y continúa aquí sobre la tierra. Un escritor, filósofo francés, considerado uno de los pensadores más influyentes de la Ilustración, Voltaire es su nombre, era uno que predecía esto, que la iglesia va a ser exterminada. En algún momento será exterminada porque la iglesia no va a poder ir en contra del sistema de este mundo. Va a llegar un momento que ella ya no va a poder, va a estar acorralada y será exterminada porque no podrá prevalecer ante un sistema donde ella es contraria. Y él predijo esto, un pensador ilustre. Pero dice la historia que su casa fue vuelta a una imprenta de Biblias después que él murió. Imagínate. No tenemos promesas que nuestra iglesia local continuará, hermanos, por generaciones siendo casa de Dios y cuerpo de Cristo. Las iglesias locales
no tenemos promesa de parte de Dios que continuarán por generación tras generación. Esas no. Pero sí hay promesa que la Iglesia universal de Cristo siempre continuará. Ella es perpetua sobre la tierra. Iglesias locales pueden desaparecer y es triste ver, hermanos, en Inglaterra, por ejemplo, una anécdota que me contaba el pastor José Antonio cuando estaba por allí, de ver esas grandes catedrales donde salieron mucho dinero construirlas, de piedra labrada, enormes, donde en un momento esas iglesias estaban llenas de creyentes alabando y adorando al Señor. Y tú te paseas por ahí ahora y esas grandes catedrales son almacenes, depósitos, donde se guardan materiales, cosas. Ya no es una iglesia. Ya no adoran allí. Dejó de ser una iglesia. Están vacías. Aquí nos encontramos con una de las realidades que vemos en las iglesias locales. Por un lado, las iglesias más puras están sujetas a errores y pecados. Eso es así. 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vemos corrupción en la iglesia. Hay pecados en la iglesia. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, donde se envía estas cartas a estas iglesias, ¿qué es lo que está tratando allí Cristo con ella? Sus pecados, sus infidelidades para con Cristo. La situación de muchas iglesias donde Cristo tiene muchas cosas contra ellas. En Gálatas capítulo 1, versículo 6, Pablo se maravilló diciendo que estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Las iglesias locales se pueden corromper. Y en segundo lugar, por otro lado, las iglesias que en un tiempo fueron verdaderas iglesias de Cristo pueden llegar a dejar de serlo. Y no estoy hablando de creyentes que pierdan la salvación. Estoy hablando de iglesias que por generación pueden dejar de ser iglesias de Cristo, donde su candelero se les es quitado. Pero no precisamente porque cierren sus puertas a la gente que se vayan, como pasó en esas catedrales de Inglaterra, sino porque han sido infieles de tal manera a Cristo que han dejado de ser iglesia de Cristo. El primer punto, se nos dice que la iglesia más pura en la tierra está sujeta a error. Lo hemos dicho hace un momento. Esto es lo que deducimos de esas iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Y de la propia experiencia histórica también, lo vemos en la historia de las iglesias. Estamos todas lejos de ser perfectas. Las iglesias locales no son perfectas. Están compuestas por pecadores redimidos por la gracia de Dios. Y va a haber corrupción, va a haber pecados dentro de la iglesia, que debe ser tratada. Pero justifica las impurezas de la iglesia y sus imperfecciones el estar alejado de una iglesia como muchas personas hacen, que están buscando una iglesia perfecta. No existe la iglesia perfecta. Allí va a haber que tratar con el pecado de todos los que están allí. No vamos a encontrar una iglesia así, por lo menos de este lado de la gloria. Las verdaderas iglesias están compuestas por hombres y mujeres, creyentes en verdad, pero imperfectos, y son pecadores e incluso tienen muchos fracasos. Por eso, aquellos que usan la imperfección de la iglesia para mantenerse al margen y alejados de ella, eso no es sino una excusa para mantener sus ideas y sus posturas en cuanto a lo que es la iglesia. Y en segundo lugar, como hemos mencionado también, el otro asunto que aborda es que una verdadera iglesia puede dejar de serlo. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo pueden salirse de ella y ya no puede estar en medio de ella. Sí, puede que en ella haya muchas cosas, muchas actividades, muchas reuniones, gentes y aparentes decisiones que se toman allí. Está la iglesia organizada de tal modo. Pero como la iglesia de Sardis, Cristo dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Estás muerta. Es una congregación que carece del Espíritu de Dios. Cristo está fuera de ellos. Tiene nombre de que vive, es decir, tiene la reputación.
Hay iglesias que tienen nombres muy bonitos en sus fachadas. Iglesia Evangelia de la Gracia, Iglesia Evangélica, Iglesia Bautista, Iglesia... Tiene nombre de que vive. Es su reputación, simplemente el nombre. Pero dice que está muerta. Es decir, está carente de la mentalidad dada por el Espíritu. El Espíritu se retiró, ya esos que están allí ya no se conducen conforme a la guía del Espíritu. Ya no tienen la mentalidad de su Espíritu. ¿Cuándo una iglesia ha apostatado? ¿Cuándo una iglesia está muerta? Para contestar a esto tenemos que mirar primero qué es la muerte. ¿Qué es la muerte física en sí mismo? La muerte es la separación del cuerpo y del espíritu, ¿verdad? A eso le llamamos muerte, cuando se rasga eso que Dios unió, que no debería separarse, pero hay un rasgado entre el cuerpo y el espíritu. Esa es la muerte, lo cual tiene unos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros vemos en la muerte? Esa persona ya no se mueve, ya no respira, ya no come, ya no habla, ya no se mueve, etc. La esencia de la muerte en una iglesia no es cuestión de algún problema de uno o con otro, o con la predicación en sí mismo, sino que es que el Espíritu de Dios se vaya de ese cuerpo que es la iglesia. Entonces esta iglesia ya no es más iglesia de Cristo. Ya no respira santidad, ya no respira buenas obras, ya no se mueve, ya no está viva, ya el Espíritu no está allí, como la misma muerte. El Espíritu se fue de ese cuerpo que es la iglesia, esa congregación. Esa fue la amenaza de Cristo a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Cristo amenaza a sus iglesias con quitar de ellas su espíritu si se mantienen en infidelidad a Él. ¿Por qué causas puede pasar esto en una iglesia sana? Porque una iglesia verdadera puede dejar de serlo. Ese mismo pastor que citamos antes, el pastor Nichols, mencionó 3 detalles que pueden manifestar la muerte de una iglesia según la experiencia de la historia. Y la primera es por causa de las enseñanzas de algunas herejías. La iglesia comienza a introducir falsas enseñanzas en la iglesia. La iglesia comienza a creer y a tomar eso como verdad de Dios. La iglesia ya no comienza a vivir según la verdad. El Espíritu ya no tiene la verdad para tomarla y santificar a la iglesia. El Señor Jesucristo oró: santifícalas por tu verdad. Si la verdad no está, empieza a desaparecer, es un síntoma que la iglesia va a morir. Porque la palabra de Dios es la vida de la iglesia. En segundo lugar, por un rechazo de la disciplina. No se trata con el pecado que se encuentra en ella. Una iglesia muerta, una iglesia que permite el pecado en ella y no está tratando la iglesia, los pastores, con las infidelidades de los miembros de la iglesia. Una iglesia permisiva empieza a morir. No crece en santidad, sino al contrario, empieza a crecer en falta de dominio propio y es una iglesia que lleva vergüenza a Cristo. Una iglesia que no es tratada en sus pecados. Porque es como una correlación, ¿no? Si la verdad no está siendo predicada, el pecado no está siendo tratado. Y entonces, claro, si la verdad no está siendo predicada, los hermanos no están siendo exhortados. Y ahí empieza a haber permisión en los matrimonios, en las familias, y todo eso empieza a minarse en la iglesia. El tercer punto es un abuso de las ordenanzas, es decir, la cena y el bautismo, las cuales representan las verdades esenciales de la obra de Cristo y la regeneración espiritual. Ningún verdadero creyente, esto es decir, que, fíjense, ¿no? La palabra no está, ya no hay trato con el alma, empezamos a tomar las cosas de Dios en poco. Ya no hay reverencia, ya no hay adoración bíblica, ya no hay un respeto, ya tomamos en poco la cena del Señor, una cosa va llevando a la otra. Y esa iglesia empieza a morir, a morir. Ningún verdadero creyente se debería unir a una iglesia de donde Cristo salió.
¿Por qué si Cristo ya no está allí, qué hace un creyente allí? Cada verdadero creyente debe de unirse a una verdadera iglesia, una iglesia que predique la sana doctrina, una iglesia que busque vivir la santidad, una iglesia que está tratando continuamente con los pecados de los miembros de esa iglesia, que busca andar en orden, que respeta la práctica de las ordenanzas de Cristo, es decir, la adoración, la cena del Señor, el bautismo, que trata estas cosas con solemnidad, con reverencia, en santidad, con temor en deshonrar a Cristo. Es una iglesia viva. El verdadero creyente debe buscar una iglesia donde Cristo more allí, donde se ve la obra del Espíritu Santo de Dios allí en medio de esas personas. No me va a dar tiempo de considerar el párrafo 4, hermanos. Vamos a dejarlo para el próximo domingo, que culminaríamos acerca de la autoridad, la cabeza de la iglesia, que es Cristo, en esta iglesia universal. Hay mucho que tratar. Estos 15 párrafos, dan muchas ideas necesarias, cosas que podemos traer al conocimiento que nosotros podemos llegar a tener hoy en día. Nosotros cuando dimos esta confesión de fe hace un tiempo ya, nosotros teníamos una luz. Hoy tenemos otro tipo de luz. El Señor nos ha dado más luz para entender más cosas acerca de su iglesia. Y yo creo que considerarlas nuevamente puede ser muy provechoso para nosotros. Y profundizarla. No me voy a extender tanto, no quisiera, pero que podamos realmente centrarnos en los tiempos que estamos para poder tratar estas cuestiones de la iglesia que necesitamos saber en cara a cómo la iglesia está siendo vista en el mundo hoy en día. Me refiero a cuántas denominaciones que no son de Cristo y que es los que tenemos que guardar nosotros en cuenta nuestra identidad para llevar esa gloria a Cristo que debemos llevar como su iglesia local, que hacemos parte de su iglesia universal. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.